días, alumnos de la Universidad de Cuautla, México Internacional Centro de Enlace Puebla, de la licenciatura en Artes. Les doy la bienvenida a la materia Sociología del Arte Semiótica. El día de hoy analizamos el tema Educación y Desigualdad Social. Comenzamos. Para ello vamos a iniciar con el desarrollo de nuestro tema, que es educación y desigualdad social. ¿Qué es la diferencia social? Cada ser humano es único. Somos seres únicos y diferentes a los demás. Las diferencias se distinguen por tres aspectos. ¿Cuáles son? El primero son los rasgos físicos y culturales. Ejemplo de ellos, el color de piel, la altura, nuestro género, nuestra edad, la etnia a la que pertenecemos. El segundo son las características psicológicas y culturales. Ejemplo, la religión, las características políticas, nuestros estudios, entre otros. Y el tercero son las vivenciales. Estas son experiencias que influyen en nuestros gustos, creencias y estilo de vida. ¿Qué es desigualdad social? Es la distribución desigual de recursos dentro de una sociedad homogénea. ¿A qué se refiere? A que es una sociedad con las mismas condiciones sociales. Observemos la siguiente imagen. Tenemos a dos personas. Una con mayores recursos y por lo tanto más oportunidades. Y la otra con menores recursos, lo cual nos indica que tendrá menos oportunidades. Esto quiere decir que las dos personas están en desigualdad de condiciones sociales. Esta posibilidad de acceso al recurso social es la desigualdad. ¿Y en qué se basa? Pues en posibilidades de acceso a los recursos dentro de la sociedad, que pueden ser la educación, la salud, la diversión, el trabajo, la vivienda, o sea, son necesidades básicas. Se puede decir que esta desigualdad social se tiene cuando hay un acceso desigual a condiciones y recursos sociales entre las personas con las mismas condiciones culturales. Cuando existe esto, que puede ser mayor o menor, existe una desigualdad social. ¿Qué es la desigualdad dentro de la educación? Es el resultado de factores sociales externos al sistema educativo, que pueden ser la distribución de recursos, las condiciones de la escuela, esto en cuanto a infraestructura, las diferentes condiciones socioeconómicas que generan grandes necesidades para el aprendizaje, y esto de cuestión socioeconómica es el desarrollo integral de nuestros alumnos. Y esto depende del tipo de escuelas, que pueden ser escuelas urbanas, escuelas rurales o escuelas indígenas. La desigualdad se analiza en cuanto a la desigualdad de aprendizaje y la calidad de la educación. Esta desigualdad en aprendizaje son las desigualdades educativas que siempre afectan a los sectores más pobres y marginados de la sociedad. Y en cuanto a calidad de educación, si es menor el acceso a la educación o menor calidad, quiere decir que afecta las posibilidades futuras de los alumnos. Y se concluye entonces que si hay un rezago en las oportunidades educativas, no hay un desarrollo integral, lo cual genera diferencias de oportunidades sociales u oportunidades para el futuro de nuestros alumnos. Estas diferencias son las oportunidades sociales futuras para su desarrollo integral. ¿Qué es la movilidad social e igualdad de oportunidades? Son movimientos de los grupos sociales dentro de un sistema socioeconómico en relación a la del hogar en la que se nace. Se dice que el progreso depende del esfuerzo de cada uno de nosotros. Esta posibilidad se logra por nuestro talento y nuestro esfuerzo, y no depende de la situación socioeconómica en la que se nace. Esto quiere decir que si no hay igualdad de oportunidades, va a crecer una desigualdad social. ¿Y cómo se analiza? Bajo una movilidad absoluta y una movilidad relativa. La movilidad absoluta es el cambio en las condiciones de vida de una sociedad o grupo social a través del tiempo. Esto quiere decir que todo el grupo social va a cambiar esas condiciones de vida. Ejemplo de ello
Los hijos viven mejor que los padres debido a que hubo un mayor desarrollo social. O sea que de una generación a otra se modificó estas condiciones sociales y por lo tanto los hijos van a vivir en mejores condiciones que los padres. Esta movilidad absoluta quiere decir que la sociedad o grupo social al que se pertenece, todos mejoran en cuanto a esta movilidad, por eso es movilidad absoluta. Pero si existe una crisis económica o algún desastre, todo este grupo, toda esta sociedad va a disminuir su movilidad absoluta. Ahora, ¿qué es la movilidad relativa? Es el cambio de posición en la pirámide socioeconómica, esto entre padres e hijos. Ejemplo de ello, cada uno busca mejorar y se esfuerza hasta lograr un mejor nivel que el de los padres, pero depende de cada uno de nosotros para mejorar las condiciones sociales dentro de esta pirámide socioeconómica. Esto quiere decir que no es como en la movilidad absoluta, que todo el grupo mejora. Aquí quiere decir en movilidad relativa que depende del esfuerzo de cada uno de nosotros. O sea que si los padres, por ejemplo, tienen una base económica baja, el hijo, dependiendo del esfuerzo, puede superarle, puede escalar al siguiente nivel y mejorar. Y esto depende del esfuerzo de cada uno de nosotros. Tenemos un ejemplo de movilidad social que se realizó en un reporte en el año 2018 de movilidad social para el bienestar. Y nos dice que la movilidad social son los cambios que experimentan las personas en sus condiciones socioeconómicas. Y nos va a ejemplificar esta movilidad social con 3 países. El primero es Dinamarca, el segundo es Estados Unidos y el tercero es México. Dinamarca nos dice que de una población de 100 personas, solo 25 no lograrán salir de la población más pobre, o sea, más vulnerable. Es una cantidad muy pequeña. En cuanto a Estados Unidos, 42 de cada 100 personas no lo lograrán. Esto quiere decir que va aumentando esta cantidad, pero ellos todavía tienen más posibilidades que la comparación con México, en donde nos dice que 70 de cada 100 personas de la población más pobre no podrán salir de ahí. ¿De qué depende todo esto? Independientemente del esfuerzo de cada uno de nosotros, depende de qué? De la igualdad de oportunidades para que se genere esta movilidad social. Dentro de este análisis de la movilidad social para el bienestar, esto significa que en México el nivel socioeconómico donde uno nace determina en gran medida el nivel de vida futuro, independientemente del mérito o del esfuerzo. Son diferentes las condiciones entre cada país. Continuamos. ¿Qué son los factores del logro escolar? Estos son factores internos que son los relacionados con aspectos personales, psicológicos del alumno. Estos aspectos pueden ser el sexo, la motivación, la salud, las competencias cognitivas, o sea, la parte individual, personal de cada uno de los alumnos. Las competencias cognitivas se basan en cuanto a expectativas educativas, a la persistencia y al progreso individual. Ahora bien, ¿qué son los factores externos? Dependen de una movilidad social, dependen de la familia y de las instituciones. La primera, movilidad social, son las oportunidades de vida del estudiante, ya sean positivas o negativas. La segunda, que es la familia, es el motivador y organizador del desarrollo educativo en casa. Son situaciones económicas y el nivel educativo de los padres para motivar y ayudar a sus hijos. ¿Esto depende de qué? Pues de esa capacidad educativa, el desarrollo educativo de los padres para motivar y mejorar el de los hijos. Y la tercera, que son las instituciones, son los que cumplen funciones como apoyar en la educación, docentes profesionales preparados, sistemas eficientes y materiales de calidad. Si todo esto es bueno, los factores externos para la mejora escolar van a ayudar a la movilidad estudiantil. Lo más importante es motivar el desarrollo educativo,
e integral. ¿Qué es la reproducción y educación? Para hablar sobre este tema es necesario mencionar a Pierre Bourdieu con su teoría de la reproducción, en la que analizó comportamientos específicos como el sistema escolar forma un proceso de adoctrinamiento como una base de reproducción cultural y social. ¿A qué se refiere esto? A que se va a reproducir un contexto social y cultural de un cierto grupo, y este grupo va a ser el grupo de poder. Los que no adquieren esa doctrina son excluidos, ya que el sistema impone su cultura dominante, lo que implica renunciar a su propia cultura. Ejemplo de ello, la escuela enseña una cultura de un grupo social determinado que ocupa una posición de poder en la estructura social. O sea, estos sistemas educativos están basados en estos grupos de poder, en estas estructuras sociales. Por lo tanto, la que se reproduce a través de una acción pedagógica. Esa es la labor de la escuela en cuanto a reproducción y educación. Ahora, la reproducción, y se tiende siempre a reproducir la estructura de la distribución del capital cultural ante esos grupos, contribuyendo a la reproducción de la estructura social, es decir, la relación de fuerza entre las clases. Por lo tanto, esto quiere decir que el sistema educativo se desarrolla bajo las ideologías de los grupos de poder. Y este sistema educativo, lo ponemos de ejemplo en México, tenemos un sistema educativo que no se basa en las necesidades reales de las diferentes tipologías de las escuelas, sino que tiene un sistema basado en una educación externa que es adaptado, mas no es creado de origen para cubrir las necesidades de nuestra población o de nuestra cultura. Ahora, ¿cuál es la función de la escuela? Consiste en la formación de fuerzas de trabajo, en la inculcación de la ideología burguesa. Las clases dominantes pueden definir e imponer su modelo de individuo y de sociedad. La función de la escuela es que la acción educativa no es neutral, es dominada por un grupo social con intereses comunes. Como conclusión se dice que las teorías educativas de la reproducción solo intentan describir y explicar el funcionamiento de la escuela, destacando su papel de reproducción. La sociedad se rige bajo un régimen que impone un capital cultural, muchas veces se hereda de generación en generación. O sea que la función de la escuela es la de hacer una reproducción social a través de ¿qué? De características pedagógicas. Ahora, ¿qué es cultura? Observemos nuestra imagen. La sociedad es un conjunto de personas que viven bajo reglas comunes. Para poder vivir en sociedad debemos de respetar estas reglas comunes. Y la sociedad pues es un sistema de interacción que conecta a los individuos entre sí. Mientras que la cultura es un conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, desarrollo artístico, científico, industrial en una época o en un grupo determinado. O sea, la cultura depende de qué, de este contexto y del tiempo histórico. Y se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo, como las normas que acatan y los bienes materiales que producen. Por lo tanto, se dice que son modos de vida de los miembros o grupos de una sociedad. Y la sociedad pues es este grupo de personas que conviven bajo reglas comunes. Es un sistema de interrelación que conecta a los individuos entre sí y que quiere decir que sin cultura no existe una sociedad. ¿Qué es cultura social y cultura escolar? La cultura social es la construcción humana como un resultado de las acciones sociales, y esto depende de las creencias, costumbres, conocimientos y las prácticas de conductas sociales que influyen en el pensamiento social. Estos tienen impacto en el desarrollo económico y político, mientras que la cultura escolar es un conjunto de normas, valores y creencias. Son todos estos rituales e historias que identifican a una escuela. Es como decir que es la personalidad de una escuela. Y esto se basa o necesita objetivos en común. ¿Hacia dónde se dirige esa escuela? La responsabilidad, que es el trabajo en conjunto, las mejores continuas.
poner en práctica cosas nuevas, discutir diferencias, el respeto y el apoyo. Esto dentro de esta comunidad escolar. Y por lo tanto la cultura es aprendida, es dinámica y es acumulativa. ¿Qué son las resistencias? Resistencia es la capacidad que tiene un individuo de soportar una fuerza de oposición a su estado o actividad. Este concepto es para rescatar las características de origen de ciertos grupos sociales. ¿Qué es la resistencia cultural? Busca traer a la memoria acontecimientos olvidados a fin de construir otra historia. Establece nuevos comienzos, determina nuevos orígenes. Esto dependiendo de qué, de los procesos de resistencia pacífica que forman oposiciones a problemas sociales, al surgimiento como respuesta al peligro de extinción de los que se consideran valores propios y a la tradición representada en la raíz de la actividad cultural de un pueblo, siendo la tradición donde se asientan los valores que caracterizan la cultura de un grupo. De ahí la resistencia y respuesta autóctona al nacionalismo. Estos conceptos son para rescatar las características de origen de ciertos grupos sociales. La resistencia escolar se hace presente cuando existen modelos educativos que son aplicados al sistema escolar sin cubrir las necesidades del entorno educativo. Solo se enfocan en algunas funciones para cumplir con la sociedad. Esto tiene que ver con el desarrollo de la capacidad de la sociedad. Esto es lo que necesita para desarrollarse. Existe resistencia escolar cuando no hay una adaptación al sistema educativo. Y esto se debe de modificar para mejorar el desarrollo integral de los educandos. Como conclusión, podemos decir que somos seres humanos únicos, pero tenemos diferencias que nos distinguen no solo como aspectos físicos y culturales. Esto va más allá, hacia un aspecto de oportunidades. Y son estas oportunidades las que se reflejan en las desigualdades sociales, que es la distribución desigual de los recursos. Y en nuestro contexto educativo, estas desigualdades afectan ya que los sistemas no están adaptados a las necesidades reales educativas y estos pueden proyectar una disminución en el aprovechamiento escolar. Por ello es muy importante identificar cuáles son estas características de desigualdades. ¿Para qué? Para poder modificarlas y mejorar hacia una igualdad social y educativa. Bueno, como actividades, de tarea se les pide realizar una infografía que va a tener el valor de 7 puntos. Deben de elaborar una infografía con los temas analizados en esta sesión, abordar toda la temática con interpretación de la información. Para ello es importante conocer la rúbrica de cotejo, la cual tiene indicaciones, objetivo y calificación. Como indicaciones es que se debe incluir la mención de todos los temas abordados en esta sesión. Deben de ocupar un formato Word, PDF, imagen, Canvas, etc. Dependiendo del documento o la aplicación que ustedes requieran para elaborar su tarea. Deben de indicar la fecha de la sesión a la que corresponde la actividad. Se les da un ejemplo de lo que son las infografías, que es una representación visual de la información y de datos. Al combinar estos elementos como imagen o texto y los gráficos o diagramas, una infografía es una herramienta efectiva para presentar datos y explicar con una visualización rica en datos sobre el tema asignado. ¿Cuál es el objetivo? Que se elabore esta infografía mencionando todos los temas de esta sesión, utilizando el parafraseo para sustentar los conocimientos adquiridos de esta sesión, apoyándose con los ejemplos citados en el desarrollo de la clase. No quiero que copien y peguen, necesito que parafraseen para sustentar lo que están aportando. ¿Cuál es la calificación de la actividad? 7 puntos. Como actividad complementaria se les pide la participación en el foro, que va a tener una asignación de 3 puntos. Con base en tu experiencia educativa,
responder de qué forma la desigualdad social afecta el rendimiento en la educación y de qué forma los programas de estudio deben adaptarse a las necesidades en tu contexto educativo. Para la siguiente sesión vamos a hablar sobre los clásicos de la sociología y para ello abordamos a Marx dentro del capitalismo y los conflictos sociales. Vamos a hablar de Durkheim dentro de la sociedad moderna y el orden social y a Max Weber con la racionalidad y la burocracia. Así como hablamos de Simmel, Weber, Habermas, Adorno, Bourdieu y Scheiner. También aportamos sobre el arte y el artista dentro del espacio del arte. Y por último, una constitución de un campo propio. Todos estos conceptos van dirigidos hacia la sociología. Bueno, alumnos, gracias por su atención.